La realidad oculta del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Rusia y Ucrania, tiene raíces profundas, entrelazadas en una historia compartida de siglos. Las dinámicas de poder, influencias culturales y territoriales han sido foco de tensiones recurrentes. Este complejo trasfondo histórico es clave para entender las actuales disputas. La anexión de Crimea por Rusia en 2014 marcó un punto de inflexión estratégico en la región. Este movimiento no solo alteró el equilibrio de poder, sino que también revivió antiguas disputas territoriales, subrayando la importancia geopolítica de la península en el Mar Negro. En el este de Ucrania, las diferencias de idioma y etnia han exacerbado las tensiones. La región, con una población considerablemente rusoparlante, ha sido el escenario de conflictos internos, reflejando el complejo mosaico de identidades que complica la cohesión nacional. La OTAN ha jugado un papel controversial en el conflicto ruso-ucraniano. Su expansión hacia el este ha sido percibida por Rusia como una amenaza a su seguridad, intensificando las tensiones regionales y llevando a una escalada militar en las fronteras. La influencia de la Unión Europea en Ucrania ha provocado reacciones adversas de Rusia. La orientación proeuropea de Ucrania, buscando estrechar lazos con el bloque occidental, ha sido vista como un desafío directo por Moscú, aumentando las fricciones geopolíticas en el área. La guerra en el Donbass es un elemento crucial para comprender la crisis que enfrentan Rusia y Ucrania. Desde 2014, esta región ha sido el epicentro de un conflicto armado que ha dejado miles de víctimas y ha profundizado las divisiones entre ambos países. El enfrentamiento ha sido alimentado por cuestiones de identidad nacional y alineaciones políticas, convirtiendo a esta área en un símbolo de la lucha por la soberanía ucraniana frente a las ambiciones expansionistas rusas. El conflicto ha tenido un impacto significativo en la economía de la región, especialmente en lo que respecta al gas natural y las rutas comerciales. Rusia, que controla una gran parte del suministro de gas a Europa, ha utilizado su posición como herramienta de influencia política, mientras que Ucrania ha buscado diversificar sus fuentes energéticas y fortalecer su independencia económica. Esta lucha por los recursos ha añadido una capa más de complejidad al conflicto. Las operaciones militares y tácticas empleadas por ambos bandos en el Donbass han mostrado la intensidad y la escalada del conflicto. Mientras Rusia ha apoyado a los separatistas con armamento y asesoramiento militar, Ucrania ha buscado fortalecer su defensa y ha recibido apoyo internacional en su lucha por recuperar el control de la región. Esta dinámica ha llevado a una militarización creciente y a una situación de estancamiento prolongado. El impacto humanitario de la guerra en el Donbass no puede ser subestimado. Miles de civiles han perdido la vida y muchos más han sido desplazados de sus hogares, convirtiéndose en refugiados dentro de su propio país o en naciones vecinas. La destrucción de infraestructura civil ha exacerbado la crisis humanitaria, dejando a comunidades enteras sin acceso a servicios básicos. En el frente digital, los ciberataques y la guerra de información han jugado un papel preponderante. Ambos bandos han utilizado el ciberespacio para llevar a cabo ataques contra infraestructuras críticas, esparcir propaganda y desinformación y como medio para influir en la opinión pública internacional. Esta dimensión del conflicto subraya la naturaleza multifacética y moderna de la guerra en el siglo XXI, extendiéndose más allá del campo de batalla tradicional. El papel de Estados Unidos en el conflicto ruso-ucraniano ha sido fundamental, proveyendo apoyo político y militar a Ucrania. Washington ha liderado el frente internacional en busca de una solución diplomática, imponiendo sanciones económicas contra Moscú. Las sanciones internacionales contra Rusia, lideradas por Estados Unidos y la Unión Europea, han buscado presionar al Kremlin para revertir sus acciones en Ucrania. Estas medidas han impactado la economía rusa, pero aún no han logrado cambiar su curso de acción. La crisis
ha tenido repercusiones globales, afectando no solo la seguridad regional, sino también los mercados energéticos y económicos mundiales. La dependencia europea del gas ruso ha complicado las respuestas internacionales, generando debates sobre la seguridad energética. La resistencia ucraniana se ha manifestado tanto en el campo de batalla como en el ámbito internacional, fortaleciendo su identidad nacional y buscando apoyo global. Movimientos ciudadanos han surgido, defendiendo la soberanía de Ucrania y promoviendo la resistencia. Los intentos de resolución del conflicto han sido variados, incluyendo negociaciones diplomáticas y acuerdos de cese al fuego. Sin embargo, la solución definitiva parece lejana, con cada parte manteniendo firmes sus posturas y objetivos. La percepción mediática del conflicto ruso-ucraniano está marcada por la propaganda y la realidad entrelazada, donde ambos bandos intentan influir en la opinión pública global. Las narrativas varían significativamente, reflejando los intereses y estrategias de cada país involucrado, lo que complica el discernimiento de la verdad factual. El futuro de Crimea sigue siendo un tema de intensa especulación y debate. La anexión por parte de Rusia en 2014 transformó radicalmente el panorama geopolítico, dejando abierta la cuestión de su estatus legal y futuro político. Este territorio, rico en historia y estratégicamente ubicado, continúa siendo un punto de fricción. El impacto del conflicto en el derecho internacional es profundo, evidenciando violaciones a principios fundamentales. La anexión de Crimea y los conflictos en el Donbass han planteado serias preguntas sobre la soberanía de las naciones y el respeto a las fronteras internacionales, desafiando las normativas y tratados existentes. La región ha visto una escalada en la carrera armamentística, reflejando no solo la tensión entre Rusia y Ucrania, sino también implicaciones globales más amplias. Este aumento en la militarización contribuye a un ambiente de inestabilidad y predispone al conflicto, afectando la seguridad regional y mundial. La influencia de China en el equilibrio de poder es cada vez más notable. Su postura y acciones respecto al conflicto ruso-ucraniano podrían alterar significativamente las dinámicas internacionales, dada su creciente influencia económica y militar. China juega un papel clave en las estrategias geopolíticas globales, incluyendo su relación con Rusia y la Unión Europea. El papel de las Naciones Unidas en el conflicto ruso-ucraniano ha sido objeto de intenso debate. A pesar de sus esfuerzos por mediar en la crisis, las limitaciones inherentes a su estructura y los vetos de ciertos países miembros han mermado su capacidad de actuar de manera decisiva. Esta situación pone en evidencia la complejidad de la diplomacia internacional y las dificultades para alcanzar consensos globales en conflictos de gran envergadura. La vida en las zonas de conflicto se ha visto profundamente alterada, dejando testimonios desgarradores de quienes han tenido que adaptarse a una nueva realidad marcada por el miedo y la incertidumbre. Estas historias, a menudo olvidadas por los medios de comunicación mainstream, resaltan la resiliencia humana frente a adversidades inimaginables, pero también la necesidad urgente de encontrar soluciones pacíficas. El papel de los mercenarios y grupos paramilitares ha añadido una capa de complejidad al ya intrincado conflicto ruso-ucraniano. Su participación no solo ha intensificado los combates, sino que también ha planteado preguntas sobre la soberanía de las naciones y la legalidad de estas fuerzas en el campo de batalla. Esta situación subraya la evolución de la guerra moderna, donde actores no estatales juegan roles cada vez más significativos. El impacto en la agricultura y el suministro de alimentos ha sido devastador, con consecuencias que trascienden las fronteras del conflicto. La destrucción de infraestructura agrícola y las interrupciones en las cadenas de suministro han provocado aumentos en los precios de los alimentos a nivel global, evidenciando cómo conflictos regionales pueden tener efectos económicos mundiales. Este aspecto del conflicto subraya la interconexión de la economía global y la vulnerabilidad de las sociedades ante la inestabilidad. La disidencia interna en Rusia y Ucrania
ha mostrado la diversidad de opiniones y posturas dentro de ambos países. A pesar de las narrativas oficiales y la represión de voces críticas, existen ciudadanos que se oponen abiertamente a la guerra, buscando caminos hacia la paz y el entendimiento mutuo. Estas voces contra la guerra, aunque a menudo silenciadas, reflejan la complejidad del tejido social y político en ambos países, así como la existencia de una esperanza persistente por la resolución del conflicto. En el ámbito de la diplomacia cultural, los puentes para la paz se han convertido en una vía esencial para aliviar tensiones. La música, el arte y la literatura desempeñan roles cruciales, acercando a las comunidades divididas por el conflicto. Estas expresiones culturales ofrecen una plataforma para el entendimiento mutuo, destacando la humanidad compartida más allá de las fronteras políticas. La psicología de la guerra deja secuelas profundas tanto en soldados como en civiles. Los efectos psicológicos, desde el trastorno de estrés postraumático hasta la ansiedad, se extienden por todas las generaciones afectadas. Este aspecto subraya la necesidad de apoyo mental y emocional en la reconstrucción de las sociedades desgarradas por el conflicto. El impacto en el turismo ha transformado regiones enteras, de zonas prósperas a lugares marcados por la desolación. Antiguos destinos turísticos ahora reflejan las cicatrices del conflicto, afectando no solo la economía local, sino también la percepción internacional de la región. La recuperación de este sector será vital para restaurar la normalidad y promover una imagen de paz. La reconstrucción post-conflicto enfrenta desafíos enormes, desde la infraestructura física hasta el tejido social. Los planes de reconstrucción deben ir más allá de la mera edificación, fomentando la reconciliación y la cohesión comunitaria. La inversión en educación y en la economía local serán pilares para la reconstrucción de las áreas afectadas, asegurando un desarrollo sostenible y equitativo. La reflexión final sobre el futuro de Rusia y Ucrania nos lleva a contemplar un camino lleno de incertidumbres. La resolución del conflicto y la construcción de un futuro pacífico dependerán de la voluntad política, el compromiso internacional y la resiliencia de las comunidades. Aunque el camino es incierto, la esperanza de una coexistencia pacífica sigue viva, marcando el horizonte de ambos países.